Buenos días, hermanos, hermanas. Un placer saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Agradecidos con Dios por otra oportunidad más de escudriñar su palabra, de estudiar las cosas que Él escribió para nuestra enseñanza. Continuamos esta mañana en nuestro estudio a través del Evangelio de Juan y voy a estar en cierta manera tocando un poquito de lo que estudiamos las 2 semanas anteriores, para que podamos continuar entonces, traerlo de regreso al Evangelio de Juan. Pero antes de eso quisiera pedirles por favor que donde quiera que estén, mantengan en sus oraciones a Colombia. Ustedes saben que en días recientes Colombia fue afectada severamente por un muy fuerte sismo y hay muchísima gente que perdieron la vida y hay muchos desaparecidos todavía. Entonces, por favor, oren por ellos, particularmente las iglesias que se quedaron sin un local donde llevar a cabo sus servicios. Entonces, por favor, les voy a pedir que mantengan en sus oraciones a estos hermanos. Sé de un par de ellos, la iglesia en Cali, Colombia, el pastor Luis. Y el otro hermano no lo conozco por nombre, no me recuerdo tal vez ahora mismo, perdónenme, pero la iglesia está en Jamundí o algo así. Entonces, por favor, oren por ellos porque obviamente han sido afectados. Sé que el local de donde se reúne la iglesia ahí en Cali con el pastor Luis, bastante dañado el edificio y va a durar un tiempo para que puedan, primero que a saber si pueden reconstruirlo, porque los daños estructurales fueron bastante severos. Así que por favor oren por ellos. Continuamos también orando por la gente en Venezuela y Dios mío, que la gente en estos días, a través de estas cosas, que por triste que son, que la gente pudieran acercarse a Cristo Jesús y entender la necesidad, ¿no?, de tener una relación con Cristo. Así que por favor, les ruego sus oraciones. Vamos como dije, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría mientras tomamos este tiempo aquí para escudriñar su palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su palabra que es viva y eficaz, Señor, por el privilegio que tenemos de poder estudiar lo que está escrito para nuestra enseñanza y después, Dios, por el poder de su Espíritu, ojalá usted nos dé el denuedo para aplicar lo que vayamos a aprender hoy en día, Señor. Gracias, Padre, gracias en verdad por todo lo que usted ha hecho por nosotros. A usted sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuamos en nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Vamos a tomar los versos 16 al 21 y vamos a hablar. El tema para hoy es por fe en Cristo Jesús. Por fe en Cristo Jesús. Hablamos acerca de la salvación, hablamos de lo que significa que cuando decimos, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablamos de estas palabras de salvación que tomamos un tiempo para mirar cada una de ellas y saber de qué estamos hablando cuando decimos, ¿eres salvo? ¿Has recibido salvación por fe en Cristo Jesús? Hablamos de estas palabras importantísimas como redención, que es el pago de un precio de compra para obtener la libertad de una persona. Eso encontramos en Romanos capítulo 3, verso 24. Hablamos de reconciliación, un cambio de una relación de hostilidad a una relación de paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 10. Hablamos de expiación, que tiene que ver con quitar la culpa eterna del pecado mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Y así como hablamos de eso, leíamos en Salmo 103 que nuestro pecado ha sido llevado, en el día de expiación era llevado, ¿verdad?, lejos y hasta el próximo año, y era un ciclo. En Cristo Jesús nuestro pecado fue pagado una vez y para siempre. Hablamos de esa relación importante que debe haber en esos dos ámbitos. Hablamos de propiciación, que tiene que ver con el objeto de la expiación. Hablamos acerca de qué significa propiciación, que la ira de Dios que pendía sobre nosotros no es el caso, no más para el creyente, porque la ira de Dios fue puesta en la persona de Cristo Jesús. Él tomó el castigo por nuestra maldad, por nuestro pecado.
Él murió en la cruz. La ira de Dios fue descargada totalmente en la persona de Cristo Jesús para que ahora podamos ser reconciliados para pagar nuestra redención. Entonces la ira de Dios que pendía sobre nosotros fue desviada a la persona de Cristo Jesús y ahora ya no estamos bajo la ira. Como creyentes estoy hablando, no estamos más. Entonces, a través de la propiciación somos restaurados a una comunión con Dios. Y luego el último de esos términos, el término de imputación. Hablamos del pecado de Adán que es imputado a nosotros, ¿verdad? Lo heredamos la naturaleza pecaminosa. Hablamos de nuestro pecado que fue puesto en la persona de Cristo Jesús. Cuando murió en la cruz, Él llevó nuestro pecado. Pero también hablamos de la justicia de Cristo Jesús que fue puesto en nuestra cuenta. Entonces, tres maneras distintas de ver imputación. El pecado de Adán a nosotros, nuestro pecado a Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús. Y Pablo dice, ya ahora no nos vamos a tener que presentar delante de Dios en nuestra propia justicia, como antes tratábamos de hacer, lograr justicia por nuestras obras. Ahora no. Ahora nos presentamos en la justicia perfecta de Cristo Jesús. Y es importante que nos recordemos esos términos porque entonces vamos a poder entender nuestra salvación y vamos a poder explicarle a alguien más qué significa ser salvo. Entonces, después de eso, como digo, regresamos, aquí, algo se me metió en el ojo. Regresamos a Juan capítulo 3 y tomamos este tema por fe en Cristo Jesús, porque todo esto que estamos hablando es por fe en Cristo Jesús. La salvación es ofrecida a nosotros por gracia y nosotros la recibimos por fe en Cristo Jesús. Y digo esto porque la gente comúnmente se va a preguntar, ok, si Dios hizo todo esto por nosotros y si Dios nos salvó y si Dios pagó con el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús por nuestros pecados y Jesús con su sangre nos ha redimido y todo esto, ¿por qué Dios hizo la vida tan difícil? Mucha gente, de hecho, no alcanza a comprender y dicen, cuesta mucho vivir bien, pero es muy fácil vivir mal. ¿Por qué Dios hizo las cosas tan complicadas? No es justo. Si Dios hizo todo esto, Dios pudo haber hecho la vida más fácil para nosotros. No, cuando la gente dice la vida es muy difícil y Dios no es justo al hacer la vida tan difícil. No, esas personas no tienen un entender de lo que es Juan 3:16. Cuando leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de un Dios amoroso. Estamos hablando de un Dios compasivo. Estamos hablando de un Dios generoso. No podemos a la misma vez decir que Dios es amoroso, compasivo, generoso y también es injusto. No. Debemos entender cómo Dios ve la vida. Dios ve la vida de una manera muy distinta a nosotros. De hecho, cuando Dios ve la vida del hombre aquí en la tierra, Dios ve lo que nosotros muchas veces tratamos de ignorar. ¿Y qué es lo que Dios ve cuando ve la vida aquí, el hombre en la tierra? Él ve el dolor, Él ve el sufrimiento, Él ve la vergüenza, Él ve la angustia, la miseria. Él ve las vidas destruidas por las drogas, por el alcohol. Él ve los homicidios, el odio, la amargura, la rabia que hay en tanta gente sin explicación alguna. Él ve la avaricia, Él también ve la opresión. Él ve el abuso de los niños, el abandono de las familias, el adulterio y la fornicación. Él ve la lujuria del hombre, Él ve todas estas cosas. Pero también ve que hay temor, que hay muerte, que hay devastación, que hay llanto, que hay hambre, que hay opresión. Él ve la vida de una manera muy distinta y mucho más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y Él ve que cuando la vida aquí es así, con todas esas cosas que nos hacen sufrir y llorar y padecer, Él ve que ese es solamente el resultado de nosotros. Nosotros hemos creado estas condiciones, nosotros hemos creado este mundo con todas estas
atorrancias, con todas estas groserías, con todas estas violencias y con todas estas cosas horribles. Somos nosotros que hemos creado este tipo de vida aquí. Y es verdad eso porque en nuestra manera de vivir, en nuestro deseo, en nuestra manera de entender, en nuestra idea de vida que tenemos, nos preocupamos por nosotros. Y no nos interesa si es justo o no. Queremos lo que nosotros queremos. Lo que es bien para mí, a veces para mi familia. Y muchas veces lo que es bien para mí, ni importa la familia, ¿no es cierto? Hay mucho egoísmo. Entonces leemos aquí, porque Dios de tal manera amó al mundo. Y es en un contraste enorme. Dios ama al mundo. El hombre no ama al mundo. El hombre es del mundo, vive en el mundo y no ama al mundo. El hombre de hecho odia al mundo. Pero Dios es un Dios compasivo. Y porque Él ama al pecador. Él detesta el pecado, pero Él ama. Dios ama al pecador. Que no haya nunca equivocación alguna al respecto. Que no hagan malentendido al respecto. Dios ama al pecador. Detesta el pecado, pero ama al pecador. Como sabemos que ama al pecador, porque Él hizo algo al respecto de nuestra situación miserable. Él dio a su Hijo unigénito. Claro. Y en ese intercambio, en ese acto de gracia del amor de Dios, obviamente que incluye muerte, dolor, sangre. Jesús sufrió, padeció. Entonces no podemos hablar de un Dios que no sea justo. El que hable de un Dios que no es justo es porque es un ignorante. Jesús tuvo que padecer y sufrir y al final de esto murió por nuestros pecados. Pero cuando murió por nuestros pecados, Él rompió ese yugo de esclavitud que nos tenía encerrados en la miseria de nuestra maldad. Y ahora por fe en Cristo Jesús tenemos esperanza de una vida nueva, una vida distinta. Podemos venir a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios a confesar nuestro pecado, Él no está esperando con un palo aquí atrás. Ahora vienes, ¡pam! No, Él no hace eso. Él nos está esperando con brazos abiertos. Listo para perdonar, listo para redimir, listo para restaurar. Así que con eso en mente, partimos de esa verdad que en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es claro y contundente. Jesús vino para hacernos libres de nuestra horrible y miserable vida del pecado. Así que leemos aquí en capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que Juan 3:16, déjenme darle 3 observaciones muy rápido aquí, muy breves. Juan 3:16, número 1, y quiero que se acuerden de esto, que no te quede duda al respecto, que no haya la menor duda. Dios te ama, Dios te ama. Y eso tú puedes decirle a cualquier persona en cualquier parte del mundo, no importa de dónde venga, no importa el extracto social, no importa su condición presente o pasado. Tú puedes decirle a cualquier persona con quien te encuentres, puedes decirle, lo único que quiero recordarte es que Dios te ama. A la prostituta, al drogadicto, al alcohólico, al ladrón, al asesino. Dios te ama. Número 2, y aquí es donde puedes saber que Dios sí te ama. Número 1, Dios te ama. Número 2, porque te ama Dios, dio a su Hijo unigénito por ti. Mira si Dios no te ama. Mentiroso, ladrón, envidioso, jactancioso, orgulloso, lo que sea. Y Dios te conocía exactamente como eras. Y no dudó un momento en dar a su Hijo amado a que tomara tu lugar y muriera por ti en la cruz. Adúltero, fornicario,
depravado, lo que sea. No dudó Dios a dar a su Hijo unigénito, a su santo, perfecto, sin pecado Hijo. Lo dio por ti. Dios te ama, número 1. Número 2, porque Dios te ama, Dios te dio a su Hijo. Y número 3, porque Dios te ama, te dio a su Hijo para que creas en Él y te salves y tengas salvación, tengas vida eterna y seas libre de la condenación del pecado, de la terrible carga del pecado, de la terrible vergüenza y culpa del pecado. Entonces esas 3 cosas, cuando hables de Juan 3:16 y alguien te diga, sí, Juan 3:16, eso es lo que significa, que Dios te ama, Dios dio a su Hijo que muriera por ti, y ahora Dios te llama a que creas en su Hijo, en el sacrificio perfecto de su Hijo. Por eso Juan 3:16 es se convierte en las mejores noticias que jamás haya escuchado el hombre. Por eso. Ahora bien, tú te estarás diciendo, bueno, sí es cierto, Dios me ama, Dios dio a su Hijo y ahora me llama a creer. Pero ¿por qué hay tanta gente que no cree? Aún en la iglesia hay gente que no cree. Y sí, la Biblia dice que eso es verdad. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús en su ministerio fue a diferentes comunidades, a diferentes pueblos, y inclusive llegaba a ciertos pueblos y le decían, vete de aquí, no te queremos. Veían los milagros y aún así le decían, vete, no te queremos aquí. Y los judíos, al final de todo, hostigados e instigados por los líderes religiosos falsos, movieron a la multitud para que dijera, ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué entonces hay gente que no cree? Si es verdad y si es claro, está aquí. ¿Por qué todavía hay gente que no cree? ¿Por qué hay gente que le dan la espalda a Dios? Aquí vamos a ver algo que el otro día estaba leyendo y no sé cuánto aplica así, pero me llamó la atención este artículo que, según lo que tengo entendido, no siquiera era de alguien que es creyente. Este artículo decía que es un estudio acerca de la patología de la incredulidad. La patología de la incredulidad. Patología es el estudio de las enfermedades. No está diciendo aquí que la incredulidad es una enfermedad, pero dice, estudiemos este asunto, ¿por qué la gente no cree? Analicemos. Y el texto decía algo así, por ejemplo, el estudio de acerca por qué la gente no cree, dice, la patología de la incredulidad es un concepto teológico que se usa para describir las causas internas, la progresión y las características de rechazar la verdad o una fe religiosa. Este estudio, este concepto trata la incredulidad persistente no como una causa naturalmente neutral, pero como una condición que se puede identificar desde el aspecto psicológico con síntomas claramente visibles. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta incredulidad? Dice, una persona va a caer en incredulidad, número 1, porque es ciega espiritualmente hablando. Hay una ceguera espiritual. Número 2, hay una obstinada resistencia, una obstinada y consciente resistencia a la evidencia o a la verdad. ¡Wow! Hay un interés egoísta en rechazar cualquier cosa que moralmente me acuse. La persona tiene una preferencia por la autonomía en todos los sentidos. Esas son las características. Dígame si no es algo verdaderamente serio. Ahora dice, y las causas de esta incredulidad son las siguientes. Número 1 es el orgullo. Número 2, un amor profundo por el pecado. Y número 3, la influencia externa, ya sea la presión de otras personas, el escepticismo cultural en la sociedad donde vive esta persona, y tercero, las falsas enseñanzas a que esta persona fue expuesta.
Me encantó el artículo, de verdad, se me hizo muy interesante, porque eso es lo que nos va a dar aquí Juan en este capítulo 3, versos 17 al 21. La patología de la incredulidad. ¿Por qué la gente no cree? Y ya vimos aquí. Entonces, Juan nos los va a dar en el testimonio de cómo Jesús ministró a Nicodemo, cómo Jesús puso en evidencia esta incredulidad en la persona de Nicodemo que se acercó a él de noche, acuérdense. Ahora, antes que entremos de lleno en esto, les quiero decir, una cosa es ser incrédulo, otra cosa es ser dudoso de algo. El incrédulo normalmente se describe a una persona que no es creyente. La persona que duda puede en muchos de sus casos, hablando en cuestiones bíblicas aquí, ¿no? Cuando hablamos de la duda, muchas veces estamos hablando, la mayoría de las veces estamos hablando del creyente. El creyente puede estar en un dado de duda, pero no es incredulidad. El creyente puede dudar en un momento acerca de su fe. Es decir, el creyente, todo está bien, vas al doctor, tienes una cita, te hacen un examen físico y de repente te vas a tu casa y cuando llegas a la casa te llaman el doctor. Necesito que regrese a la oficina porque encontré algo aquí que no me pareció muy bien. Ahora empiezas a dudar. Sí tengo mi fe puesta en Dios, sí sé que Dios tiene el control, sí sé que Dios está conmigo, sí sé que Dios es poderoso, sí sé que su mano me sostiene, sí sé todas estas cosas, pero ¿y qué si me dicen que tengo esto? Y ¿viste? Ahora estás dudando un poco acerca de esas cosas. Eso es diferente. El incrédulo, cuando hablamos de incredulidad, aquí estamos hablando de una persona que, aunque ha sido expuesto a la verdad, dice, no creo. Porque eso es lo que yo creo y nadie me va a cambiar. Yo soy de esta religión y a mí nadie me va a cambiar. Así nací, así me voy a morir, nadie me va a cambiar. De eso estamos hablando aquí. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. La incredulidad es esa determinada decisión de decir, no creo, no voy a creer, no quiero creer. Es diferente de una persona que duda, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Aquí Jesús va a comenzar a tomar de una por una estas verdades y estos elementos que hacen a una persona vivir en incredulidad y va a poner el dedo ahí de manera que tengamos un entendimiento claro. ¿Por qué las personas no creen? En el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vamos, el que no cree y el que sí cree, aquí va a darnos de una vez el contraste. El que no cree y el que sí cree. El que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el asunto aquí, porque una persona no cree, ve lo que dice, es algo que por su propia decisión persiste en esta determinación de no creer. ¿Y por qué es que no cree? El asunto no cree. Ahora, la razón por qué no cree, el verso 19 nos dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, él dice que no cree, aunque es expuesto a la verdad, aunque tiene la evidencia, acuérdate lo que acabamos de leer, pero él es autónomo en ese sentido. Él es orgulloso. Él prefiere morirse en su error que reconocer que ha errado gravemente en estas cosas. No es algo que siquiera él considera como una opción. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque ama el pecado o porque se encuentra bajo presión. Normalmente es porque su orgullo lo hace vivir en el amor al pecado. Y aquí es donde va a ponerse interesante. La raíz de la incredulidad, hermanos. La raíz de la incredulidad es el amor a las cosas malvadas, a las cosas pecaminosas.
La raíz de la incredulidad es profundamente porque se encuentra en el amor a las cosas pecaminosas. Aquí nos está diciendo, la luz vino, en vez de correr a la luz, se refugiaron en las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. A ver, Dios nos hizo para amar a Dios. En todo el mensaje en la Biblia es este: ama a Dios, ama a tu prójimo. Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Ok, Dios nos creó para amar a Dios. Y amando a Dios, amamos a nuestro prójimo. Pero porque no amamos a Dios, tampoco vamos a amar al prójimo. ¿Por qué no amamos al prójimo? Porque nos amamos a nosotros mismos. La raíz de por qué no quiero creer en Dios es porque no quiero amar a Dios. Menos quiero amar a otros. Yo me preocupo por mí. Mi interés es por mí mismo. Entonces, el efecto del pecado es que amamos las cosas pecaminosas. Ahí les va el ejemplo bíblico. Esto es muy, pero muy importante. Cuando compartan con alguien, no le digan, ¿sabes qué? Arrepiéntete o te vas al infierno. Explíquenle por qué él vive de la manera que vive y cuál es la situación que está pasando. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Porque no quieren amar a Dios, no quieren amar a su prójimo, porque se aman a sí mismos, ¿viste? Y si vienen a la luz, se va a poner en evidencia que ellos son este tipo de hombre, con todas esas características. Entonces Jesús aquí dice, no vienen a la luz porque aman las cosas malas. Y entonces aman a la oscuridad más que la luz. Se trata de lo que tú amas más. ¿Por qué aman a la oscuridad? Aquí viene el asunto. Porque la raíz de lo que amamos descansa en lo que hacemos. A ver, déjeme explicarles. La raíz de lo que amamos descansa en lo que hacemos. ¿Por qué la gente ama las cosas equivocadas? Porque lo que hacemos, ¿vistes? Lo que hacemos evidencia lo que amamos. Los hombres aman la oscuridad, las tinieblas más que la luz. Por eso hacen lo que hacen. Sus obras son de la oscuridad porque aman la oscuridad. El principio es este. Tú haces lo que amas y amas lo que haces. ¿Cómo lo podemos entender en la vida diaria? Bueno, toma una persona que está en adicción a las drogas o alcohol, lo que sea, alcohol, lo más común. Una persona que vive en adicción al alcohol, tiene una adicción por el alcohol, es porque en algún momento alguien le dio, alguien le ofreció, o él tuvo un poco de alcohol en sus manos, lo probó, no le gustó, le voy a decir una cosa, no le gustó, pero lo probó y luego lo volvió a probar y luego lo volvió a probar. No es que a alguien le guste el alcohol, no es gusto por el alcohol, es mentira. Es que después de un tiempo de estar ingiriendo alcohol se viene formando un hábito. El hábito es horrible y es vergonzoso. Nadie que toma te va a decir que ay, lo disfruto. No es cierto, es una vil mentira. Lo que pasa es que hizo algo de una manera repetitiva tantas veces que quedó enganchado en un hábito. El hábito se le volvió un vicio, el vicio terminó en adicción. Entonces ahora hace todo lo que puede para tomar. Y no importa si tiene que abandonar su familia, no importa si tiene que perder su trabajo y se encuentra en la calle. Y aún así en la calle está buscando de alguna manera cómo va a comprar algo de alcohol. ¿Ves? Ama lo que hace y hace lo que ama. Entonces aquí Jesús nos está diciendo. Dice, las tinieblas es lo que ellos aman más que a la luz, porque sus obras son malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Entonces, ama las obras y hace las obras que Él ama. Entonces, aquí es el punto. El contexto, la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo viene a Él de noche porque no quiere que otros lo vean, no quiere que otros sepan, dice que van a pensar de mí, se me ven que vengo a Jesús, yo soy el maestro de Israel, yo debo saber estas cosas. Sin embargo, hay algo en mí que no tiene sentido, hay un vacío que nada lo ha llenado y tengo que venir a Él para preguntarle, tal vez Él me puede ayudar, y siendo que Él es muy sabio, pues yo quiero venir, pero no quiero que nadie me vea. ¿Viste? Y aquí es donde Jesús, yo creo que en el verso 21 termina la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús nos está poniendo frente a nosotros esta conversación que Él tiene con Nicodemo para que nos demos cuenta a nosotros por qué una persona no cree, por qué le da la espalda en incredulidad a Dios, porque no está dispuesto a venir a la luz, porque las obras que Él hace es lo que ama, ama lo que hace lo que ama, y sus obras, porque son nefastas, son malvadas, son pecaminosas, las quiere mantener en la oscuridad. Entonces, ese es el problema aquí. Jesús dice, lo que te está deteniendo de no creer en Dios es que amas, tú es tu amor por las cosas pecaminosas. Ese es tu gran problema. Así es como se entiende en lo que nos está diciendo aquí. ¿Cómo lo entendemos en la vida de Nicodemo? Entonces le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tu problema es este. No quieres venir a mí en la luz, ¿viste? Nicodemo viene a Él de noche. No quieres venir a mí en la luz, porque tú eres reverenciado, eres aplaudido, eres reconocido por los hombres. Y ese orgullo que te da del reconocimiento y el aplauso de los hombres es lo que tú amas. Entonces haces lo que haces porque vives para satisfacer ese deseo por el aplauso, por el reconocimiento, por la notoriedad. Quieres ser famoso, quieres ser conocido, quieres ser popular. Amas eso, por eso prefieres mantenerte en la oscuridad antes que venir a la luz. Si vienes a la luz, los otros van a pensar que todo lo que tú haces y todo lo que sabes no te fue suficiente, que todavía estabas vacío, que todavía tenías necesidad. No quieres venir a la luz, no quieres que tus obras sean expuestas. Es tan importante este texto, en verdad. Y les digo esto, hermanos, con mucho respeto. Tengan cuidado de no estar impulsando a sus hijos a vivir de esta manera. Los veo muchas veces y digo, yo me guardo y mi esposa me dice, no hables. Porque veo a los papás, las mamás, y tienes que estudiar para que saques puros 10, pura A, y que tienes que ser el mejor, y que tienes que ser... ¿Y qué si el chiquillo no saca A? Eres un malo que no sé qué, lo van a traumar, lo van a dañar, lo van a herir. Porque si él vive y crece con esa mala impresión de que siempre tiene que ser el primero, ¿qué tipo de persona crees que va a ser en la sociedad? ¿Un odioso, ambicioso, egoísta, que no le importa lo que tenga que hacer para pasar por encima de los demás? Y los padres que hacen eso ignoran el daño terrible que le están causando a sus hijos. También pasa entre los matrimonios. A veces la esposa le exige al esposo, ¿por qué nosotros no tenemos una casa más grande? ¿Por qué no tenemos un carro? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no vamos de vacaciones? ¿Por qué no hacemos aquí? Entonces, este es el problema que Jesús está tratando con Nicodemo. Nicodemo, no. Deja de amar las cosas malas. Deja de amar el orgullo que te produce el aplauso y el reconocimiento de los hombres. ¿Te interesa tanto la opinión de los hombres? ¿Por eso estás dispuesto a no venir a la luz? Mantente en la oscuridad, pero siempre vas a vivir con ese vacío. Si viniste a mí es porque tienes necesidad. Y obviamente todos los hombres, todos los seres humanos tenemos esa necesidad. ¿Cómo desmantelamos la incredulidad? Cuando atacamos el pecado que la produce. Así. Desmantelar la incredulidad es atacar el pecado que la produce. ¿Cuál es el pecado que la produce? El amor por las cosas pecaminosas.
Eso es lo que produce la incredulidad. ¿Y cómo atacamos el pecado? Número 1, reconoce qué es lo que necesitas de Jesús. ¿Qué necesitas de Jesús? Necesito de Jesús el perdón, la restauración, la reconciliación, la redención. Necesito la paz que me da tener una relación con Dios. Porque puedo tener todo, pero al final del día me voy a ir a acostar sabiendo que no estoy bien con Dios. Sabiendo que me estoy comportando egoístamente en el trabajo. Sabiendo que estoy compitiendo. Sabiendo que yo quiero más de lo que no necesito y no me importa dejar a mi compañero de trabajo con menos de lo que él sí necesita. ¿Viste? Es una vida egoísta, miserable. Entonces necesito atacar el pecado. ¿Qué necesito recibir de Jesús? Necesito que Él cambie mi corazón. Necesito una nueva vida. Necesito romper con esa vida de egoísmo. ¿Y dónde empezamos? Necesito parar de resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está llamando y me está trayendo convicción. Todo mundo, cristiano o no, sabe lo que está haciendo mal, porque tenemos una conciencia. Entonces, ¿cuál es el cambio que debo hacer? Cambia lo que amas y cambiarás lo que haces. Cambia lo que amas y cambiarás lo que haces. No puedes hacerlo tú. Tiene que ser el Espíritu Santo en ti. Por eso necesitas la regeneración. Sin la regeneración eres un degenerado. Eso suena horrible, pastor. Pues sí, yo no dije eso, la Biblia dice. ¿Quieres vivir el resto de tu vida como un degenerado? Que se viste bien, que maneja un buen carro, que vive en bonita casa y que tiene un buen trabajo. Es un degenerado. ¿O quieres recibir la regeneración por el Espíritu Santo? Donde esas cosas son secundarias. Lo más importante es que estás en paz con Dios. Ahora que estás en paz con Dios, estás en paz con tus semejantes. Ahora amas a Dios, ahora amas a tu semejante. Antes querías ganarle, competir con él. Ahora quieres que le vaya bien, oras por él. Antes le humillabas a la esposa, o el esposo a la esposa, la esposa al esposo, porque no gana lo que yo gano, porque tú no traes esto, porque tú no esto. Es horrible. Ahora no, ahora quiero que le vaya bien. Ahora no me interesa si mis hijos tienen pura A o puro 10. Lo que me interesa es que mis hijos vivan en una comunión íntima con Cristo Jesús. De nada me sirve que tengan títulos universitarios y se van a ir al infierno. Prefiero que no tengan nada de eso, pero que viva con la paz de saber que si algo les llega a pasar, los voy a ver en el cielo y vamos a estar para siempre. Que tengan una relación con Cristo Jesús es más importante que tengan un título universitario. No estoy diciendo que eso no es bueno, es buenísimo. Dentro del contexto de una vida cristiana, eso es ejemplar. Pero no a cambio de una vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes, díganme, con tratar de perseguir un título universitario no se preocuparon más si su hijo estaba caminando con Dios o no? ¿No se preocuparon más de llevarlo o no? Pueden decir que mi hijo es esto, mi hijo el otro. ¿Y en dónde está en su relación con Dios? ¿En serio lo es más importante para él los logros académicos que una vida consagrada a Dios? ¿O acaso será que Dios no puede usar a él si no tiene un título académico? ¿Lo queremos con un pocotón de dólares en el bolsillo o lo queremos con la llenura del Espíritu Santo en su corazón? ¿Qué queremos? Debemos dejar de hacer las cosas malas del pecado. Reconoce lo que necesitas de Jesús. Y el segundo punto es más sencillo. Decide a salir a la luz. No vivas en la oscuridad. No vivas para lo temporal. Busca lo celestial. Busca lo eterno. Necesitas salir a la luz. Jesús aquí en el verso 19 le dice a Nicodemo: esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice luz 2 veces. En el verso 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Otra vez 2 veces luz. Y en el verso 21, el que practica la verdad viene a la luz. Otra vez luz. 5 veces habla de la luz en 3 versos. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos deja así,
sin enseñarnos, sin redarguirnos, nosotros fácilmente nos escondemos en la oscuridad. Creemos, somos tan tontos de pensar que nos podemos esconder en la oscuridad. Y no es así. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, este es tu problema. Vienes a mí con tus preguntas como que si de veras quieres cambiar. Y haces la pregunta y quieres regresarte a la oscuridad. No vas a lograr nada con eso, Nicodemo. Necesitas parar de estar pretendiendo algo que no eres, Nicodemo. Te estás acostumbrando a la oscuridad porque te encanta el aplauso, te encanta la popularidad, te encanta lo terrenal, te encanta lo temporal. Y no eres siquiera sabio para entender la diferencia entre lo temporal y lo terrenal. Vuelvo y repito, ¿de qué me sirve que mi hijo vaya y tenga un título universitario si eso aquí se queda? Yo quiero que tenga un título celestial, en donde se diga, fulano de tal, hijo del Dios Altísimo, salvado por la gracia de Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Nicodemo, le dice Jesús, si quieres en verdad hacer lo que es correcto, necesitas salir de la oscuridad. Así que vean cómo, verso 21, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora no tiene miedo. Y sí, al final del Evangelio vamos a ver a Nicodemo que vino a la luz. Él vino a la luz cuando Jesús estaba colgando en la cruz, ya muerto. O tal vez estaba ahí antes, tal vez. Pero sí sabemos que él era de los que estaban ahí cuando bajaron el cuerpo de Cristo Jesús. Ya no tenía más vergüenza. Por fin se decidió. Aquí estamos hablando de posiblemente los primeros 6 meses del ministerio de Cristo Jesús. Le tomó algunos 3 años a Nicodemo venir y salir a la luz, parece ser. Pero vino a la luz. Y esto es lo que lo hace venir a la luz. Es la conclusión que él llega, dice, Jesús me dijo que cambiara el deseo de mi corazón, abandonando lo malo, lo pecaminoso, y viniendo a la luz buscando las cosas celestiales. Él me dio una nueva vida. Él me regeneró. Por fe en Él, ahora pude hacer una decisión. Y mi decisión es que si Él estuvo dispuesto a morir por mí, yo estoy dispuesto a vivir para Él. ¿Ve? No me importa lo que la gente diga, no me importa lo que la gente opine. Yo desde hoy en día quiero caminar y ser un seguidor y un servidor de Cristo Jesús. Ya no quiero más ser un hombre exitoso en lo temporal, pero un hombre miserablemente vacío en lo celestial. No, este día mi decisión es vivir para lo eterno, vivir para lo celestial. Confrontado con esta razón de si voy a salir a la luz o me quedo en la oscuridad de las tinieblas, no más. He decidido vivir en la luz. Jesús me dijo, necesitas nacer de nuevo. Y luego fue y selló estas palabras con su propia sangre. Yo no puedo vivir en los deseos pecaminosos de mi carne. Esto es lo que al final de todo esto podemos concluir de esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Reconoció lo que necesitaba de Jesús y después, por el Espíritu Santo, tuvo el denuedo de salir de la oscuridad a la luz, porque es así y solamente así como una persona viene a la fe en Cristo Jesús. Jesús lo llamó, Nicodemo creyó, le tomó un tiempo, pero se sometió a la realidad de esa verdad y vino y hizo lo que tenía que hacer porque Dios lo estaba llamando y porque descubrió la gran verdad. Así que en esto, hermanos, en esto paramos aquí porque el siguiente texto, en el verso 22, nos va a hablar de cómo Juan el Bautista puso esto en práctica. Gran mensaje en el próximo texto del 22 hasta el 36. Un gran ejemplo de cómo en la humildad de nuestro corazón vamos a exaltar a Cristo Jesús. Juan va a terminar ese pasaje, ese texto para la próxima semana diciendo, Él necesita crecer, dice,
y yo debo menguar. Qué cosa más hermosa. Pero solamente cuando entendemos estas cosas, debemos salir a la luz, debemos buscar las cosas celestiales, debemos abandonar el deseo por lo temporal, por lo que es pasajero, por lo que es terrenal, y buscar en Cristo Jesús, para que por fe en su nombre nos dé a nosotros por su Espíritu Santo el denuedo de caminar a la luz de su verdad. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra que es viva y eficaz. Señor, gracias por lo que usted nos enseña por medio de su Espíritu, y gracias, Dios, por su presencia que nos guía, por su presencia que nos sostiene, por su presencia que nos da esta esperanza, que cuando todo esto termine, tenemos una morada celestial. A usted, Padre, sea la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén.